La encontré con mis esmeraldas en su mano, calculando el precio con la mirada. Soy Adela, 76 años, viuda de un cartógrafo. Pero el mapa de mi verdadero tesoro no estaba en ese cajón. Mi casa siempre tuvo el olor a papel viejo y tinta, un aroma que para mí era el perfume del trabajo bien hecho, de una vida entera dedicada a trazar líneas que daban sentido al mundo. Mi esposo, Simón, y yo compartimos ese oficio durante casi 50 años. Él iba a campo, volvía con las botas llenas de barro y los ojos brillantes de quien ha visto un pedazo de tierra que nadie había entendido antes. Yo, en nuestro taller, convertía sus mediciones y sus notas en mapas. Mapas que no solo mostraban ríos y montañas, sino también las vetas ocultas de la tierra, las promesas silenciosas bajo la superficie. Nuestro taller, en el segundo piso, era mi santuario. Las grandes mesas de dibujo, los rapidógrafos alineados como soldados, los rollos de papel vegetal que esperaban pacientes. Allí, el tiempo se medía en la precisión de un trazo, no en el tic-tac de un reloj. Desde que Simón se fue, hace ya 3 años, el silencio de la casa se había vuelto más denso. Pero era un silencio mío, un silencio lleno de sus ecos. Hasta hace 6 meses. Fue cuando mi hijo Arturo y su mujer, Valeria, decidieron que yo ya no podía vivir sola. «Es por tu bien, mamá», me dijo Arturo, con esa voz suave que usaba siempre que quería convencerme de algo que yo no deseaba. «Valeria y yo nos preocupamos. La casa es muy grande, y tú ya no estás para estos trotes». No me preguntaron, me informaron. Se mudaron a la casa que Simón y yo construimos con el dinero de nuestro primer gran proyecto. Un mapa geológico para una compañía minera que nos tomó 2 años de trabajo día y noche. La llegada de ellos fue como una marea ruidosa que lo invadió todo. De repente, mi silencio fue reemplazado por el sonido constante de su televisor, por las conversaciones a gritos de Valeria por teléfono, por el desorden de sus cosas que se esparcía por los pasillos como una enredadera. Mi taller fue lo único que declaré zona prohibida. «Aquí no», les dije el primer día, parada en el umbral, sintiendo la firmeza de la madera bajo mis pies. «Este es mi lugar de trabajo». Arturo asintió, pero Valeria me miró con una sonrisita que no me gustó nada. Una sonrisita que decía, «por ahora». En las últimas semanas, esa sonrisita se había vuelto más frecuente, y venía acompañada de preguntas. Preguntas casuales, lanzadas como al descuido mientras me servía el té. «¿Y este jarrón, suegra? ¿Es de alguna marca importante?» O, mientras quitaba el polvo de los muebles del salón, «Qué bonitos estos cuadros. Deben valer bastante, ¿no?». Yo respondía con evasivas. «Es un recuerdo de un viaje», decía. O, a Simón le gustaba. Nunca le daba el gusto de oír un número, una cifra, porque no era dinero lo que yo veía en mis cosas. Veía el viaje a Florencia donde compramos el jarrón, la tarde en que el pintor amigo nuestro nos regaló ese cuadro como pago por un mapa de su tierra natal. Cada objeto en mi casa era una coordenada en el mapa de mi vida. Para Valeria, eran solo lotes de una futura subasta. Y luego estaban las visitas al médico. Mi reumatismo, que siempre me había acompañado como un viejo amigo gruñón, se había puesto más pesado. El doctor me recetó unas pastillas nuevas. Me habló de la importancia de no hacer esfuerzos. Valeria lo acompañó a la última consulta. Yo no quería, pero insistió con tanto fervor que Arturo me convenció. «Ella solo quiere ayudar, mamá». Cuando salimos, el rostro de Valeria era una máscara de preocupación fingida, pero sus ojos brillaban con una luz extraña, una excitación que no supe interpretar en ese momento. Ahora lo entiendo todo. El médico debió decir algo sobre los achaques de la edad, sobre cómo estas cosas son crónicas, y la mente de Valeria lo tradujo a su propio idioma. Una sentencia. Esa tarde, el aire en la casa se sentía particularmente pesado. Yo estaba en mi taller, intentando limpiar las puntas de mi rapidógrafo favorito, un Rotring que Simón me regaló en nuestro 10º aniversario. Mis manos temblaban un poco más de lo habitual, y la tinta se resistía a fluir. Sentí una punzada de frustración. Era en esos pequeños detalles donde la edad me mostraba los dientes. De repente me acordé de una caja de herramientas de precisión que Simón guardaba en el armario de nuestro dormitorio.
Tenía unas pinzas finísimas que serían perfectas para desatascar la plumilla. Dejé el rapidógrafo sobre el papel secante y salí del taller. Mientras cruzaba el pasillo, noté el silencio. Un silencio que no era el mío. Era un silencio culpable. El televisor estaba apagado. El teléfono no sonaba. La puerta de mi dormitorio, que yo siempre dejaba cerrada, estaba entreabierta. Una línea de luz se escapaba por la rendija. Me acerqué sin hacer ruido. Mis zapatillas de fieltro se deslizaban por el parqué pulido sin emitir sonido alguno. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era miedo, era certeza. La certeza de que iba a encontrar algo que no quería ver. Empujé la puerta suavemente, y allí estaba ella, Valeria. No estaba de pie, hurgando. Estaba sentada en el borde de mi cama, con mi joyero de madera de sándalo abierto sobre el edredón. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el desorden de collares, pulseras y anillos que ella había esparcido sobre la tela. No los estaba admirando, los estaba clasificando. A un lado, un pequeño montón con las piezas que ella consideraba de más valor. Al otro, las que despreciaba. Tenía en la mano mi collar de esmeraldas, el que Simón me compró en un viaje a Colombia, después de vender los derechos de un mapa de una nueva beta que él había descubierto. Recuerdo sus palabras. Para que tus ojos siempre tengan el verde de las montañas que amamos, Adela. Valeria sostenía el collar contra la luz, entrecerrando los ojos como un tasador barato. No se había dado cuenta de mi presencia. Murmuraba para sí misma. Sí, los pendientes a juego deben estar por aquí. El broche de zafiros, quizás. El resto es bisutería barata. Sentí como si el aire se hubiera vuelto sólido en mis pulmones. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. No era el valor del oro o de las piedras lo que me dolía. Era la profanación. Estaba tocando mis recuerdos con sus dedos codiciosos. Estaba pesando mis años de amor en una balanza de pura avaricia. Carraspeé. Un sonido seco, pequeño, pero en el silencio de la habitación sonó como un disparo. Valeria dio un respingo y se giró. Por un segundo vi pánico en su cara, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa máscara de suficiencia que tanto detestaba. Se levantó, dejando caer el collar sobre la cama sin ningún cuidado. «Ah, suegra, qué susto me ha dado», dijo, con una voz que pretendía ser cantarina. Solo estaba ordenando un poco. Esto era un desastre. Me quedé quieta en el umbral mirándola. No dije nada. Mi silencio pareció ponerla nerviosa. Su sonrisa se tensó. «Bueno, ya que está aquí», continuó, su tono volviéndose más afilado, más impaciente. Se cruzó de brazos, como si fuera ella la dueña de la habitación, la dueña de la situación. Mejor ser directas, ¿no? Ahorramos tiempo. Caminó hacia el joyero y lo señaló con un gesto despectivo de la barbilla. «Ya estoy separando tus joyas para la subasta», soltó, y cada palabra fue como una piedra lanzada a la cara. «El médico dijo que tienes poco tiempo. Fue muy claro sobre tu condición. Es degenerativa, Adela. Hay que ser prácticos. Estas cosas no pueden quedar aquí cogiendo polvo. Arturo y yo tendremos muchos gastos». La forma en que dijo mi nombre, Adela, sin el suegra, sin ningún respeto, como si ya fuera un nombre en una lápida. Me miró de arriba a abajo, con una mueca de asco, una mirada que me evaluaba como se evalúa a un mueble viejo que ya no sirve, que solo ocupa espacio. Vio mis manos temblorosas, mi espalda un poco encorvada, mi rostro cansado, y en su mente ya me había enterrado. Ya estaba repartiendo el botín, y en ese preciso instante, mientras el veneno de sus palabras buscaba un lugar donde anidar en mi corazón, algo ocurrió dentro de mí. El dolor, la rabia, la humillación, todo se arremolinó por un segundo y luego se asentó. Se convirtió en una calma helada, una claridad tan absoluta y afilada como la punta de mi mejor rapidógrafo. Vi a Valeria, no como la esposa de mi hijo, sino como lo que era, una extraña con planes. Vi a mi hijo, no como mi niño, sino como un hombre débil, cómplice por omisión. Y me vi a mí misma, no como una anciana frágil esperando el final, sino como la mujer que había trazado mapas que cambiaron fortunas. La mujer que sabía exactamente dónde estaba cada tesoro y cada peligro. Entonces sonreí. No fue una sonrisa grande, fue apenas una curva en mis labios.
Una sonrisa pequeña, seca, que no llegó a mis ojos, pero fue suficiente para desconcertarla. Valeria frunció el ceño, confundida. Esperaba lágrimas, gritos, un melodrama. No esperaba serenidad. No esperaba una sonrisa. Sin decir una sola palabra, di media vuelta. La dejé allí, de pie en medio de mis recuerdos esparcidos, con la boca ligeramente abierta. Caminé por el pasillo, bajé las escaleras. Cada escalón era un esfuerzo para mis rodillas, pero mi mente volaba. El plan que Simón y yo habíamos diseñado tantos años atrás, una tarde de lluvia, mientras tomábamos coñac en el taller, se desplegó en mi cabeza con una precisión cartográfica. Era un plan para un día como este, un protocolo de emergencia que habíamos llamado, con nuestro humor particular, marea alta, porque sabíamos que las mareas de la vida a veces traen consigo restos indeseados a la orilla. Llegué al vestíbulo de la planta baja. Allí, en un pequeño hueco bajo la escalera, todavía conservábamos el viejo teléfono negro de disco, el que instalamos cuando nos mudamos. Lo descolgué. El auricular se sentía pesado y frío en mi mano. Mi pulso era firme. Marqué el número de memoria. Los clics del disco rotatorio eran el sonido de un mecanismo que se ponía en marcha. Sonó 3 veces. Despacho Beltrán y Asociados. Buenos días. Con el señor Beltrán, por favor, dije, mi voz sonando extrañamente joven, extrañamente fuerte. Dígale que llama Adela Iturriaga. Hubo una pausa. Conocía a Ernesto Beltrán desde que era un muchacho recién salido de la Facultad de Derecho. Había sido el protegido del abogado de toda la vida de Simón. Señora Iturriaga, qué gusto. Un momento, por favor. Escuché el clic de la transferencia. ¿Adela? La voz de Ernesto sonó al otro lado, cálida y preocupada. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Estoy perfectamente, Ernesto, respondí, y la sonrisa volvió a mis labios, esta vez un poco más amplia. Miré hacia la escalera, imaginando a Valeria arriba, todavía confundida, quizás empezando a sentirse incómoda. Solo llamo para decirte que ha llegado el momento. Necesito que actives el protocolo Marea Alta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de comprensión. Pude casi oír el engranaje de su mente legal y metódica poniéndose a trabajar. Entendido, Adela, dijo finalmente, su tono ahora puramente profesional. Considera la marea subiendo. Empezaré de inmediato. Colgué el teléfono, y el clic final selló el comienzo de todo. Me quedé un instante de pie en el vestíbulo, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. La casa ya no se sentía invadida. Se sentía como un tablero de ajedrez donde yo acababa de hacer el primer movimiento, y ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Los 2 días que siguieron a esa llamada fueron un estudio de silencio y tensión. El aire en mi casa, la casa que Simón y yo habíamos levantado viga por viga, se volvió espeso, cargado de palabras no dichas y miradas que pesaban como plomo. Después de colgar el teléfono con Ernesto, me quedé un momento en el vestíbulo, con la mano todavía sobre el frío plástico negro del auricular. Sentí el mármol helado bajo mis zapatillas. Era el mismo mármol sobre el que Arturo había aprendido a caminar, el mismo que yo había fregado de rodillas después de que Simón entrara con las botas llenas del lodo rojo de una expedición. Cada losa era un recuerdo. Y Valeria quería venderlo todo por metro cuadrado. Respiré hondo. El olor a cera de abeja y a papel antiguo, el perfume de mi hogar, se mezclaba ahora con una fragancia floral y agresiva, el perfume de Valeria. Era como una planta invasora intentando ahogar a las especies nativas. Subí las escaleras, no con la urgencia de la confrontación, sino con la lentitud deliberada de quien vuelve a su puesto de mando. Mis rodillas protestaron en cada escalón, pero mi columna vertebral se sentía más recta que en años. Cuando entré de nuevo en mi dormitorio, Valeria había guardado las joyas. Lo había hecho con una prisa culpable, metiendo los collares de cualquier manera en el joyero de sándalo. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, mirando el jardín, fingiendo una calma que no tenía. ¿Todo en orden?, preguntó sin volverse. Su voz intentaba ser casual, pero tenía un borde afilado. Todo en su sitio, respondí, y mi voz sonó tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Caminé hacia el tocador y abrí el joyero. El collar de esmeraldas estaba enredado con una cadena de perlas que me había regalado mi madre. Con paciencia, comencé a desenredarlos.
Mis dedos, que a veces temblaban al sostener una taza de té, ahora se movían con la precisión de un cirujano o de una cartógrafa. Valeria se giró por fin. Tenía los brazos cruzados y una expresión de impaciencia mal disimulada. «Creí que te había dado un disgusto, Adela», dijo, usando mi nombre de nuevo como un arma. «Bajaste las escaleras como si hubieras visto un fantasma». «Un disgusto no», corregí suavemente, sin levantar la vista de mi tarea. «Una aclaración. A veces, una necesita una perspectiva clara para entender el terreno que pisa». Coloqué el collar de esmeraldas sobre el paño de terciopelo. Las piedras brillaron con una luz verde y profunda. Estas piedras tardaron millones de años en formarse, Valeria. Soportaron presiones y temperaturas que ni tú ni yo podemos imaginar. Tienen más paciencia que tú y que yo juntas. Nos enseñan que las cosas de verdadero valor no se apresuran. Ella soltó una risita seca, despectiva. «Por favor, no me vengas con poesías. Estamos hablando de pragmatismo, de prepararse para lo inevitable». «¿Lo inevitable?», pregunté, levantando la vista por fin y mirándola directamente a los ojos. «Dime, Valeria, ¿qué es exactamente lo inevitable para ti?». Su rostro se endureció. La falsa preocupación se desvaneció, dejando al descubierto la cruda avaricia. «Lo inevitable es que el tiempo pasa, que los cuerpos se desgastan. Lo inevitable es que Arturo y yo tenemos una vida por delante y necesitamos una base sólida. Esta casa, estas cosas, son esa base. Es nuestro futuro». «Vuestro futuro», repetí, paladeando las palabras. «Pero lo estáis construyendo sobre mi presente y sobre mi pasado». En ese momento, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Arturo, que volvía del trabajo. Su presencia, que antes me traía una punzada de alegría, ahora solo anunciaba una nueva capa de complicación. «¡Llegué!», gritó desde abajo. Valeria no perdió el tiempo. Salió de la habitación como una flecha. «Arturo, cariño, sube. Tienes que hablar con tu madre». Me quedé donde estaba, junto a mi joyero. Escuché sus pasos apresurados en la escalera, su voz susurrante y urgente contándole a mi hijo su versión de los hechos. Una versión donde ella era la víctima, la nuera preocupada, y yo, la anciana desagradecida y difícil. Unos minutos después, Arturo apareció en el umbral de la puerta. Tenía el rostro cansado de un largo día de trabajo. Y ahora, además, una expresión de agobio. «Mamá», empezó, con ese tono conciliador que yo conocía tan bien. El tono que usaba para evitar conflictos, para no tener que tomar partido, aunque al no hacerlo, siempre tomaba el de ella. «¿Qué pasa, Arturo?», le pregunté, mi voz todavía serena. «Valeria me ha contado, dice que la has acusado de, bueno, de algo terrible. Ella solo estaba ordenando, intentando ayudar. Está muy afectada». Se frotó la frente, evitando mi mirada. «Dice que la encontraste en tu cuarto y que luego bajaste y tuviste una llamada muy extraña. ¿Con quién hablabas?». Miré a mi hijo, el niño al que le había enseñado a leer mapas, a entender las curvas de nivel y la rosa de los vientos. El hombre en que se había convertido parecía haber perdido el norte por completo. «Hablaba con un viejo amigo», respondí, poniéndonos al día. «Mamá, por favor», insistió, acercándose un paso. «Valeria está preocupada por tu salud. El médico dijo...». «Yo sé lo que dijo el médico, Arturo. Yo estaba allí», le interrumpí, mi voz adquiriendo un filo de acero. «Y también sé lo que vi aquí dentro hace una hora. Vi a tu mujer con mis joyas en la mano, tasándolas como si ya estuviera muerta. Vi cómo hablaba de subastar mi vida. Así que no me hables de su preocupación. Háblame de su codicia». Arturo se encogió. La verdad directa siempre le había resultado incómoda. «Estás exagerando. Ella no lo dijo así. Solo es práctica. Tenemos que pensar en el futuro, mamá, en los gastos». Ahí estaba otra vez. La misma palabra, el futuro, su futuro. «El futuro se construye, Arturo. No se saquea del pasado de otros», le dije, repitiendo la frase que había pensado antes. «Esta casa, estas joyas, todo lo que hay aquí dentro es el fruto del trabajo de vuestro padre y mío. Un trabajo que duró 50 años. No es un cajero automático para vuestras urgencias». Me di la vuelta y cerré el joyero. El clic de la cerradura resonó en la habitación. «Ahora, si me disculpáis, tengo trabajo que hacer». Pasé a su lado y salí de la habitación, dejándolo allí,
plantado en medio de mi dormitorio con la boca entreabierta. Caminé por el pasillo hasta la puerta de mi taller y entré, cerrando la puerta con llave detrás de mí. El gesto de girar la llave en la cerradura fue extrañamente satisfactorio. Por primera vez en 6 meses sentía que un rincón de mi propia casa era verdaderamente mío. El olor familiar a tinta china, a papel vegetal y a la madera de las mesas de dibujo me envolvió como un abrazo. Era mi santuario, mi fortaleza. Aquí dentro, las voces de Arturo y Valeria se desvanecían. Aquí yo no era una anciana achacosa. Era Adela Iturriaga, cartógrafa. Me senté en mi viejo taburete de trabajo. Sobre la mesa descansaba mi rapidógrafo Rotring, el que había dejado a medias. Lo cogí. Su peso familiar en mi mano era reconfortante. Era una herramienta de precisión, diseñada para trazar líneas claras y definidas sobre el papel. Y eso era exactamente lo que yo estaba haciendo ahora con mi vida, trazando una línea. Durante las siguientes 48 horas, me moví por la casa como una fantasma con un propósito. Cumplía con mis rutinas. Me levantaba a mi hora, preparaba mi desayuno, leía el periódico en el porche. Respondía a sus preguntas con monosílabos amables pero distantes. Me convertí en un mapa ilegible para ellos. Veían la superficie, pero no tenían ni idea de la topografía oculta bajo ella. Valeria me observaba constantemente. La veía por el rabillo del ojo, siguiéndome con la mirada mientras regaba mis geranios, intentando descifrar mi calma. Mi serenidad la desquiciaba. Estaba acostumbrada a las reacciones emocionales, a las discusiones que podía manipular, a las lágrimas que podía despreciar. El silencio y la cortesía la dejaban sin armas. Arturo, por su parte, intentaba actuar como si nada hubiera pasado, con una jovialidad forzada que resultaba patética. «¿Qué tal has dormido, mamá? ¿Quieres que te traiga algo de la calle?». Era su manera de extender un puente sobre un abismo que él mismo había ayudado a cavar. Yo cruzaba su puente con educación, pero no me quedaba en su lado. La segunda tarde, mientras ellos veían la televisión en el salón a un volumen innecesariamente alto, yo estaba en mi taller. No estaba dibujando, estaba ordenando. En el fondo de un gran armario metálico donde guardábamos los mapas más antiguos y delicados, había una serie de tubos de cartón grueso, idénticos a los que contenían nuestros trabajos, pero uno de ellos no estaba etiquetado con coordenadas o nombres de regiones. Tenía una sola palabra, escrita con la caligrafía elegante de Simón: ancla. Saqué el tubo. No pesaba mucho. Lo llevé a mi mesa de trabajo y quité la tapa. Dentro no había un mapa de una tierra lejana, sino un conjunto de documentos enrollados, sujetos con una cinta de seda azul. El plan Marea Alta no era una simple estrategia, era una arquitectura legal y financiera que Simón y yo, con la ayuda del padre de Ernesto Beltrán, habíamos diseñado hacía más de 20 años. Lo hicimos después de que un viejo colega nuestro fuera despojado de todo por su familia en sus últimos años. «A nosotros no nos pasará, Adela», me había dicho Simón esa noche. «Nuestra casa es nuestro fuerte. Y todo fuerte necesita un buen sistema de defensa». Desenrosqué los papeles bajo la luz de mi lámpara de arquitecto. Eran escrituras, actas notariales, documentos de un fideicomiso, papeles que cambiaban la naturaleza de todo lo que poseíamos. Transformaban activos visibles en fortalezas invisibles. Eran el mapa de mi tesoro, el de verdad. Y las coordenadas no llevaban a un cofre enterrado, sino a la libertad. Revisé cada cláusula, cada firma. Todo estaba en orden. La marea estaba lista para subir. Al día siguiente, justo después del almuerzo, sonó el timbre. Arturo y Valeria estaban en el salón. Yo estaba en la cocina, preparando una infusión de manzanilla. Valeria se levantó de un salto, con una agilidad que delataba su expectación. Quizás pensaba que era algún repartidor o una de sus amigas. Pude verla a través de la puerta entreabierta mientras se dirigía al vestíbulo. Abrió la puerta. En el umbral había un hombre de unos 50 años, vestido con un traje discreto y con un maletín de cuero en la mano. No era nadie que Valeria conociera. «¿Sí?», preguntó ella, su tono a medio camino entre la curiosidad y la desconfianza. «Buenas tardes», dijo el hombre con una voz serena y profesional. «Busco a la señora Adela Iturriaga».
Mi nombre es Ramiro Fuentes. Arturo se había asomado desde el salón, intrigado. ¿Fuentes? ¿Quién es usted?, preguntó mi hijo. Soy tasador inmobiliario profesional, explicó el señor Fuentes, entregándole a Arturo una tarjeta. El señor Ernesto Beltrán, del despacho Beltrán y Asociados, me ha contratado para realizar una evaluación completa de esta propiedad. Tengo una cita para hoy a las 3. El silencio que cayó en el vestíbulo fue tan denso que se podría haber cartografiado. Vi la cara de Valeria pasar del desconcierto a la incredulidad, y de ahí a una furia mal contenida. Miró a Arturo, que estaba tan pálido como el papel vegetal de mi taller. Sus mentes, tan rápidas para calcular el valor de mis joyas, ahora se esforzaban por procesar esta nueva información. ¿Un tasador? ¿Para qué? ¿Estaba yo pensando en vender la casa a sus espaldas? La idea debió de parecerles a la vez una traición y una estupidez. ¿A dónde iría yo? Sus cabezas se giraron al unísono hacia la cocina, donde yo había aparecido en el umbral, sosteniendo mi taza de manzanilla humeante. Me miraron como si me estuvieran viendo por primera vez, no a la anciana frágil que habían decidido tutelar, sino a una extraña, una jugadora impredecible en un juego que ni siquiera sabían que existía. Les dediqué la misma sonrisa pequeña y seca que le había dedicado a Valeria en mi dormitorio 2 días antes. «Pase, señor Fuentes», dije, mi voz resonando clara en el silencio tenso. Estaba esperándolo. ¿Quiere empezar por el jardín o prefiere ver primero el interior? El señor Fuentes era un hombre metódico. Tenía la mirada tranquila de quien está acostumbrado a medir el mundo en metros cuadrados y calidades de construcción, pero también el respeto de quien sabe que las casas viejas guardan más que polvo en sus rincones. Cuando lo invité a pasar, su mirada recorrió el vestíbulo, no con la avidez de un comprador, sino con la apreciación de un experto. Valeria y Arturo se quedaron petrificados a la entrada del salón, como dos estatuas de sal, observando cómo la realidad se desviaba bruscamente del curso que ellos habían trazado para mí. Si le parece, podemos empezar por la planta baja y el jardín. Así aprovechamos la luz de la tarde, sugerí, mi voz sonando perfectamente normal, como si recibir a un tasador fuera la cosa más natural del mundo. «Perfecto, señora Iturriaga», asintió él, abriendo su maletín y sacando una libreta y un medidor láser. Valeria carraspeó, un sonido áspero que pretendía llamar la atención. «Disculpe», dijo, dirigiéndose al señor Fuentes, pero mirándome a mí. «¿Se puede saber qué está pasando? Mi suegra no está en condiciones de tomar decisiones de este calibre». El señor Fuentes, con una profesionalidad impecable, ni siquiera se giró hacia ella. Su atención estaba fija en mí. «Señora Iturriaga, ¿desea que estas personas estén presentes durante la tasación? A veces puede ser una distracción». Era una jugada maestra, ejecutada con la sutileza de un diplomático. En una sola frase, los había convertido en extraños en su propia casa, o en la que creían suya. Vi el color subir al rostro de Valeria, una marea roja de furia. Arturo, por su parte, parecía haber encogido. «Pueden quedarse», respondí con una generosidad calculada. Siempre es bueno que la familia se mantenga informada. Empezamos el recorrido. Cada paso era una tortura para ellos y una reafirmación para mí. En el salón, mientras el señor Fuentes medía las distancias y anotaba la calidad de la carpintería de roble, yo le contaba pequeñas historias. Esta chimenea la diseñó mi esposo. Pasó semanas dibujando hasta que consiguió que el tiro fuera perfecto. Nunca echaba humo para adentro. Valeria resopló por lo bajo, pero el señor Fuentes sonrió levemente y anotó algo en su libreta. Chimenea de diseño propio, funcional. Pasamos a la cocina. Los azulejos los trajimos de un viaje a Portugal, expliqué, pasando la mano por la superficie fría y brillante. Cada uno está pintado a mano. Creíamos que un lugar donde se prepara la comida con amor debía ser hermoso. Arturo finalmente encontró su voz, aunque era un susurro tenso y suplicante. «Mamá, por favor, detén esto, hablemos». «Estamos hablando, hijo», le contesté, señalando al señor Fuentes. «Estoy poniendo la casa en orden. Es algo que tu padre y yo siempre quisimos hacer». Salimos al jardín. El sol de la tarde filtrándose a través de las hojas del viejo roble que Simón había plantado cuando nació Arturo. El señor Fuentes se detuvo a admirarlo. Un ejemplar magnífico,
Aumenta el valor de la propiedad considerablemente. Mi esposo decía que las raíces de un buen árbol son como la memoria de una familia. Comenté, más para mí que para ellos. Valeria me lanzó una mirada que podría haber marchitado las rosas. Estaba claro que ella prefería una familia sin memoria y sin raíces, solo con una cuenta bancaria abultada. El recorrido continuó, habitación por habitación. Ellos nos seguían a una distancia prudencial, susurrando entre ellos como dos conspiradores de opereta. Sus rostros eran un poema de confusión y rabia. Creían que yo estaba vendiendo la casa, liquidando su herencia antes de tiempo. La idea de que el dinero pudiera escapárseles de las manos los estaba volviendo locos. No se les ocurría pensar que pudiera haber otro plan, un mapa diferente al que ellos manejaban. Finalmente, llegamos al pasillo del segundo piso, a la puerta de mi taller. Saqué la pequeña llave de latón de mi bolsillo, la misma que había girado con tanta satisfacción 2 noches antes. Y este es mi estudio, le dije al señor Fuentes, el corazón de la casa. Metí la llave en la cerradura. Valeria se adelantó. Su intención era clara. Quería entrar, quería ver qué secretos guardaba mi santuario. Si no te importa, Valeria, dije, sin girarme, mientras abría la puerta. Este es un espacio de trabajo muy delicado. Hay planos, herramientas de precisión. Demasiada gente podría alterar el orden. La dejé en el pasillo, con la palabra en la boca. Entré con el señor Fuentes y cerré la puerta a mi espalda. No del todo, pero lo suficiente para que el mensaje fuera inequívoco. Ella no era bienvenida. Pude sentir su furia ardiendo al otro lado de la madera. El señor Fuentes se quedó un momento en silencio, observando las mesas de dibujo, los mapas colgados en las paredes, la luz que entraba por el gran ventanal del techo. Esto es más que un estudio, señora Iturriaga, dijo con una voz suave. Esto es el taller de un artista. De 2, corregí. Mi esposo y yo, desde aquí dibujamos el mundo. Él asintió, comprendiendo. Su tasación del taller fue rápida y respetuosa. Anotó las dimensiones, la calidad de la luz, pero se movía con cuidado, como si temiera profanar un lugar sagrado. En ese momento, supe que Ernesto había elegido al hombre adecuado. Cuando salimos, Valeria y Arturo seguían en el pasillo, rígidos de tensión. El resto de la visita fue rápido. Revisó el ático, el sótano, y finalmente volvimos al vestíbulo. Tengo todo lo que necesito, dijo el señor Fuentes, guardando sus cosas. El informe estará listo en un par de días. Se lo enviaré directamente al señor Beltrán. Me tendió la mano. Ha sido un placer, señora Iturriaga. Tiene usted una casa extraordinaria, una casa con una historia. Gracias por su tiempo, señor Fuentes, respondí, estrechando su mano. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, el sonido del cerrojo al cerrarse fue como el pistoletazo de salida de una carrera que ellos ya habían perdido. Me giré lentamente. Estaban allí, los dos, en medio del vestíbulo. La cara de Valeria era una máscara de furia contenida. Arturo parecía un niño a punto de llorar. Ahora sí, siseó Valeria, avanzando un paso. ¿Se puede saber qué demonios ha sido todo esto? ¿Te has vuelto completamente loca? Estás vendiendo nuestra casa. Corrijo, dije, mi voz tan tranquila que el contraste con su histeria era casi violento. Estoy tasando mi casa. Es la casa de la familia, gritó Arturo, la desesperación rompiendo su habitual pasividad. Es donde yo crecí, es nuestro futuro. Ah, el futuro, repetí, caminando lentamente hacia el salón y sentándome en mi butaca de orejas, la que daba al jardín. La tela gastada se sentía familiar y reconfortante. Habláis mucho de vuestro futuro, un futuro que parece depender enteramente de mi presente y de mi pasado, un futuro que planeáis construir sobre mis cenizas, y parece que tenéis prisa por encender la pira. «No digas tonterías», espetó Valeria. «Somos prácticos. Tú misma deberías serlo. Estás mal de la cabeza si crees que te vamos a dejar regalar nuestro patrimonio». «¿Vuestro?», pregunté, arqueando una ceja. «Qué curioso cómo usáis los posesivos. Cuando se trata de cuidarme, es tu madre, Arturo. Cuando se trata de dinero, es nuestro patrimonio. Contadme, ¿cuántos mapas habéis dibujado vosotros dos? ¿Cuántas noches pasasteis en vela comprobando mediciones? ¿Cuántas veces os llenasteis las botas de barro para entender un pedazo de tierra?» Se quedaron en silencio. La pregunta los desarmó. Ustedes ven un activo en un papel,
Yo veo las curvas de nivel de 50 años de amor y trabajo, continué, mi voz baja pero llenando toda la habitación. Y ese mapa, Valeria, no está en venta, no al menos en los términos que tú imaginas. Arturo se pasó las manos por el pelo, al borde de un ataque de nervios. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas a ir? ¿A una residencia? ¿Es eso? ¿Vas a vender la casa para pagar un asilo? La idea parecía horrorizarlo, no por mi bienestar, sino por la imagen pública. ¿Por qué os preocupa tanto lo que yo vaya a hacer? Les pregunté directamente. Si tan convencidos estáis de que me queda poco tiempo, ¿qué más da? Deberíais estar tranquilos, esperando lo inevitable, como dijo Valeria. Esa palabra, inevitable, flotó en el aire entre nosotros. La cara de Valeria se contrajo. Esto es una locura, murmuró. Miró a Arturo con ojos febriles. Está senil. El médico nos advirtió que su condición podría afectar su juicio. Arturo, tenemos que hacer algo. Tenemos que protegerla de sí misma. Hay que quitarle el poder de decisión antes de que lo regale todo a un desconocido. Ahí estaba. La amenaza que Ernesto y yo habíamos anticipado. La última carta de los desesperados. La incapacitación. Pretendían declararme loca para poder tomar el control. Era un movimiento tan predecible como el curso de un río en un valle bien definido. Arturo me miró, y por un instante vi una chispa de duda en sus ojos, una sombra del niño que yo había criado. Pero se apagó tan rápido como apareció. La influencia de Valeria era un veneno lento y eficaz. Él asintió levemente. Una capitulación silenciosa. Es por tu propio bien, mamá, dijo, repitiendo el mismo estribillo de siempre. No nos dejas otra opción. Se dieron media vuelta y subieron las escaleras, hablando en susurros urgentes, planeando su próximo movimiento. Me dejaron sola en el salón, envuelta en el silencio de la casa. No sentí miedo, ni rabia, solo una profunda y helada tristeza por el hijo que había perdido. Miré por la ventana al roble. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa. Fuerte, arraigado, inamovible. Esperé a que se oyeran sus voces tras la puerta cerrada de su dormitorio. Luego me levanté. Mis rodillas apenas protestaron. Fui al viejo teléfono negro bajo la escalera, el mismo que había usado para empezar todo esto. El disco giratorio sonó de nuevo. Cada clic un paso más en mi propio mapa. Despacho Beltrán y Asociados. Con Ernesto, por favor. Es Adela. La espera fue corta. Adela. La voz de Ernesto era calma, un ancla en mi marea creciente. ¿Cómo ha ido? Tal como lo previmos, le respondí, mi voz firme. El señor Fuentes ha sido excelente, y la reacción de ellos ha sido exactamente la que esperábamos. Acaban de subir a su cuarto a planear cómo declararme incompetente. Escuché una leve sonrisa en la voz de Ernesto. Son tan predecibles como la salida del sol. No te preocupes por nada, Adela. Estábamos preparados para este movimiento. Lo sé, dije. Mañana por la mañana te visitará alguien, continuó. El doctor Rivas. ¿Lo recuerdas? El neurólogo. Era un gran amigo y admirador de Simón. Le he puesto al corriente de la situación. Realizará una evaluación neuropsicológica completa. Su informe neutralizará cualquier intento que puedan hacer con el testimonio de tu médico de cabecera. Asentí, aunque él no podía verme. Por supuesto que recordaba a Julián Rivas. Un hombre brillante, con una integridad a prueba de balas. Otro punto de referencia en mi mapa, colocado estratégicamente hace mucho tiempo. Gracias, Ernesto, dije, sintiendo un peso quitarse de mis hombros. No el peso de la lucha, sino el de la incertidumbre. Mi plan no era una reacción improvisada, era una estructura sólida, diseñada con la misma paciencia y previsión con la que Simón y yo dibujábamos nuestros mapas. No me des las gracias, Adela, dijo él. Solo estoy siguiendo las instrucciones que tú y Simón me dejasteis hace 20 años. Él siempre decía, un buen cartógrafo no solo dibuja el camino, también señala los acantilados. Estamos evitando los acantilados. Descansa. Mañana subiremos un poco más la marea. Colgué el teléfono. Volví a mi butaca mientras la tarde moría afuera. La casa estaba en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la espera, sino el de la anticipación. Ellos, arriba, creían estar tejiendo una red para atraparme. No sabían que solo se estaban enredando más en la que yo había tendido para ellos hacía mucho.
mucho tiempo. La mañana siguiente, amaneció con un sol pálido que no lograba calentar el aire viciado de la casa. El silencio del desayuno fue una batalla sin armas. Valeria movía su cuchara en la taza de café con una lentitud agresiva. El tintineo metálico contra la porcelana era el único sonido en la cocina. Arturo no levantaba la vista de su plato de tostadas, comiendo sin hambre, con la mandíbula tensa. Yo me limité a beber mi té, observándolos por encima del borde de mi taza. Habían pasado la noche en vela. Lo sabía por las ojeras oscuras bajo los ojos de mi hijo y por el rictus de agotamiento en el rostro de Valeria. Estaban tramando, y su plan les estaba robando el sueño. Intentaron una nueva táctica, la condescendencia vigilante. Valeria insistió en servirme el té, derramando un poco a propósito sobre el platillo. Uy, perdona, Adela. Con este temblor que tienes, mejor te sirvo yo. No vaya a ser que te quemes. Me tendió una servilleta con una sonrisa que era puro veneno. Arturo, por su parte, me quitó el periódico de las manos. Deja, mamá, yo te leo los titulares, no fuerces la vista. Me trataban como a una niña, como a una incapaz, construyendo su caso ladrillo a ladrillo con pequeños gestos de falsa preocupación. No respondía a las provocaciones. Simplemente aceptaba su ayuda con una serenidad que parecía descolocarlos aún más. Si querían que actuara como una anciana senil, les daría una interpretación digna de un premio, pero a mi manera, con una calma que ellos no podían comprender ni combatir. A las 10 en punto sonó el timbre. Esta vez fui yo quien se levantó a abrir. Sabía quién era. En el umbral estaba el doctor Julián Rivas. Era un hombre alto y enjuto, con el pelo blanco y unos ojos azules que parecían haberlo visto todo con una mezcla de inteligencia y compasión. Era uno de los pocos amigos de Simón que aún vivían, un hombre cuya mente era tan precisa y afilada como sus diagnósticos. Adela, querida, dijo, y su voz era un bálsamo. Me tomó las manos entre las suyas, y su tacto era cálido y firme. Lamento venir sin avisar, pero Ernesto me comentó que quizás te vendría bien una charla. Arturo y Valeria aparecieron detrás de mí como dos sombras. La expresión de Valeria era de pura desconfianza. ¿Y usted quién es?, soltó. Julián Rivas, se presentó él, sin soltar mis manos, girándose ligeramente para incluirlos en su campo de visión. Fui colega y amigo del esposo de Adela durante más de 40 años. Soy neurólogo. La palabra neurólogo tuvo un efecto visible en ellos. Los ojos de Valeria se iluminaron con un brillo malicioso. Creyó que el destino le estaba enviando un aliado inesperado, un experto que confirmaría sus sospechas. «Doctor, qué oportuno», exclamó, su voz goteando una falsa dulzura. «Pase, por favor. Estábamos muy preocupados por mi suegra. Últimamente, su comportamiento es errático. Creemos que su juicio está fallando». El doctor Rivas la miró, y por un instante sus ojos azules se volvieron dos esquirlas de hielo. «Mi visita es para la señora Iturriaga. Si a ella no le molesta vuestra presencia, a mí tampoco. Adela, ¿dónde prefieres que hablemos?» «En el salón, Julián. Estaremos más cómodos», dije, guiándolo hacia mi butaca de orejas. Él tomó asiento en el sofá de enfrente. Arturo y Valeria se sentaron juntos en el otro extremo del sofá, erguidos y expectantes, como dos buitres esperando que la presa diera su último aliento. La evaluación del doctor Rivas no se pareció en nada a lo que ellos esperaban. No me hizo preguntas capciosas ni me sometió a pruebas humillantes. En cambio, empezó a hablar de Simón. Recordamos anécdotas de viejos proyectos, de viajes, de las discusiones apasionadas que teníamos sobre la curvatura de la Tierra. Me preguntó por mi trabajo, por los mapas en los que estaba trabajando ahora. Saqué de mi bolsillo un pequeño cuaderno y le mostré los bocetos de un mapa botánico del jardín que había empezado a dibujar. «Las flores también tienen su propia geografía, Julián», le expliqué. «Cada una tiene su latitud y longitud perfectas para florecer». Él examinó los dibujos con interés genuino. «Tu pulso sigue siendo extraordinario, Adela. La precisión del trazo es la de siempre». Valeria no pudo contenerse más. «Doctor, con todo respeto, ¿no debería hacerle preguntas sobre el día, la fecha, el nombre del presidente? Está tomando decisiones muy extrañas. Ha contratado a un tasador para vender la casa sin consultarnos».
El doctor Rivas levantó la mano, interrumpiéndola sin brusquedad pero con una autoridad inapelable. Señora, la lucidez de una persona no se mide con un almanaque. Se mide por la coherencia de su narrativa vital, por la lógica de sus acciones y por la capacidad de planificar a largo plazo. Y por lo que veo, Adela tiene un plan muy coherente. Se giró de nuevo hacia mí. Adela, ¿te sientes presionada o coaccionada por alguien en esta casa? La pregunta cayó en el salón como una piedra en un estanque. Miré a mi hijo. Arturo se removió, incómodo, incapaz de sostenerme la mirada. Valeria, en cambio, me miró fijamente, con un desafío en los ojos. Respiré hondo. Julián, he vivido más de 70 años. He navegado por terrenos que no estaban en ningún mapa. Sé reconocer una corriente peligrosa cuando la siento. Y últimamente, la marea en esta casa ha subido de forma alarmante. El doctor Rivas asintió lentamente. Se levantó. Gracias por tu tiempo, Adela. Ha sido un placer, como siempre. Se acercó a Arturo y Valeria. Su tono ahora era puramente clínico. Les adelanto mis conclusiones preliminares, que constarán en el informe detallado que enviaré al señor Beltrán. La señora Iturriaga no solo se encuentra en plena posesión de sus facultades mentales, sino que demuestra una agudeza y una capacidad de planificación estratégica que muchos de mis pacientes más jóvenes envidiarían. Cualquier intento de argumentar lo contrario en un juzgado no solo sería infructuoso, sino que podría ser interpretado como un acto de mala fe con posibles consecuencias legales. Les recomiendo encarecidamente que busquen asesoramiento legal antes de dar cualquier paso en falso. Los acompañó hasta la puerta con esas palabras, dejándolos pálidos y sin habla. Antes de irse, se volvió hacia mí y me guiñó un ojo. Sigue dibujando tus mapas, Adela. El mundo todavía los necesita. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en el salón. El silencio que siguió no fue tenso. Fue un silencio vacío. La detonación de las palabras del doctor Rivas había dejado un cráter en medio de sus planes. Escuché sus pasos subiendo la escalera. No eran los pasos urgentes de la noche anterior, sino el arrastrar lento de 2 soldados en retirada. Fui a mi taller. El olor a tinta y papel me recibió como siempre. Me senté en mi taburete y cogí mi rapidógrafo Rotring. No para dibujar, solo para sentir su peso en mi mano. Era una extensión de mi voluntad, una herramienta para trazar líneas claras donde otros solo veían confusión. Miré por la ventana el roble del jardín. Simón tenía razón. Las raíces de un buen árbol son la memoria de una familia. Pero a veces, las ramas más jóvenes se enferman, y si no se podan, pueden matar al árbol entero. Yo estaba podando, con la precisión de un cartógrafo y la determinación de una superviviente. Pasaron las horas. No hubo más confrontaciones. La casa estaba sumida en una tregua extraña, como la calma que precede a un terremoto. Comimos en silencio. Por la tarde, mientras yo leía en el porche, escuché a Arturo hablando por teléfono en voz baja en su cuarto, seguramente con un abogado, intentando encontrar una grieta en el muro que yo había levantado. Poco después de las 5 sonó el teléfono, el viejo teléfono negro del vestíbulo. Ninguno de nosotros se movió al principio. El timbre resonaba en la casa silenciosa, cada llamada un eco de la anterior. Al tercer timbrazo, vi a Arturo bajar las escaleras, su rostro una máscara de ansiedad. Valeria apareció en lo alto de la escalera, expectante. Arturo descolgó. Diga. Hubo una pausa. Escuché el murmullo lejano de una voz al otro lado, una voz profesional y sin emociones. La cara de Arturo empezó a cambiar. Pasó de la ansiedad a la confusión, y de la confusión a una incredulidad lívida. ¿Qué? No entiendo, balbuceó. Un fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? Se apoyó contra la pared, como si las piernas le fallaran. Valeria bajó corriendo los últimos escalones y se pegó a él intentando escuchar. Pero, esta es la casa de mi madre, dijo Arturo. Su voz era un hilo. Es nuestra casa. Otra pausa, más larga esta vez. La sangre abandonó por completo el rostro de mi hijo. Se quedó tan blanco como los mapas de papel vegetal que yo guardaba en mi taller. ¿Pagar? ¿Alquiler? Susurró, la palabra saliendo de sus labios como si fuera un veneno. ¿Está de broma? ¿3.500 euros? Eso es una locura.
Vi a Valeria arrancarle el teléfono de la mano. «Oiga, ¿quién es usted? Soy su esposa. Esto es un abuso. Es una extorsión», gritó al auricular, pero por su expresión supe que al otro lado solo había un muro de profesionalidad legal. «No puede hacernos esto. Somos su familia». Dejó caer el teléfono. El auricular se quedó colgando, balanceándose. La voz distante de Ernesto Beltrán pidiendo que se calmaran sonaba metálica y lejana. Se giraron hacia mí. Yo no me había movido del porche. Los miraba a través de la puerta abierta del salón. Sus caras eran una mezcla de odio, pánico y absoluta incomprensión. «¿Qué has hecho?», siseó Valeria, avanzando hacia mí. Su cuerpo vibraba de rabia. Arturo la siguió, tropezando. «Mamá, ¿qué significa esto? El abogado dice que la casa ya no es tuya, que pertenece a una sociedad, a un fideicomiso familiar Iturriaga, y que tú eres solo la usufructuaria vitalicia, la administradora». «No solo la administradora», corregí suavemente, dejando mi libro a un lado. «La única beneficiaria mientras viva, y la única con poder de decisión. Es un mecanismo de protección que vuestro padre y yo creamos hace más de 20 años. Lo llamábamos el Plan Marea Alta, para proteger el patrimonio familiar de mareas inesperadas, de piratas. Nos has desheredado», gritó Arturo, el dolor y la traición rompiendo su voz. «No, hijo. Al contrario», le dije, y mi voz era triste, pero firme. «He protegido vuestra herencia. El fideicomiso asegura que esta casa y todo lo que contiene nunca pueda ser malvendido, embargado o liquidado para pagar deudas. Cuando yo ya no esté, todo pasará a ti y a tus futuros hijos, intacto. Lo que he hecho ha sido quitaros la posibilidad de destruirlo mientras yo vivo». Valeria soltó una carcajada que sonó a un ladrido. «¿Protegerlo? Nos estás echando a la calle. No podemos pagar 3.500 euros de alquiler». «Ese es el precio de mercado», respondí, encogiéndome de hombros. «El señor Fuentes hizo una tasación muy exhaustiva. La casa está valorada en casi 1.200.000 euros. El alquiler es justo. Ustedes querían ser prácticos, ¿no? Pues esto es pragmatismo en su forma más pura. Un contrato de arrendamiento, una transacción comercial. Ya no viven aquí de gratis, a costa de mi bienestar y mi paz. Ahora son inquilinos». «Eres un monstruo», escupió Valeria. «No, soy una cartógrafa», repliqué, mi voz subiendo un poco de volumen por primera vez. «Y un buen cartógrafo sabe que el terreno cambia, que a veces, para proteger el territorio, hay que redibujar las fronteras. Ustedes dos cruzaron una frontera muy importante el día que te encontré en mi cuarto, Valeria, tasando mi vida. Ese día, dejaron de ser familia y se convirtieron en una amenaza. Y yo, como siempre he hecho, tomé las medidas necesarias para asegurar mi posición. Me levanté y caminé hacia la cocina, pasando entre ellos. Estaban congelados en el sitio, sus mentes incapaces de procesar la magnitud de su derrota. El abogado de Ernesto, sin duda, también les habría informado de las conclusiones del doctor Rivas, cerrando su última vía de ataque. Abrí la nevera y saqué una jarra de agua fría. Me serví un vaso. Mis manos no temblaban. «El abogado os enviará el contrato mañana», dije, dándoles la espalda. «Tenéis 30 días para firmarlo o para desalojar la propiedad. Como digo, una decisión puramente práctica. Depende de cómo queráis planificar vuestro futuro». Usé sus propias palabras contra ellos. Práctico, futuro. Las palabras que habían usado como armas ahora eran los barrotes de su jaula. Se quedaron en silencio en el vestíbulo, el teléfono descolgado, emitiendo un pitido monótono y agudo. El sonido de su conexión con el mundo que creían controlar, ahora cortada. Se había hecho justicia. No una justicia de gritos y venganza, sino una justicia silenciosa, estructural y definitiva. La justicia de un mapa bien trazado. El pitido agudo del teléfono descolgado fue la banda sonora de su derrota. Se quedaron allí, en medio del vestíbulo, como si un cataclismo invisible hubiera arrasado el paisaje de sus vidas, dejándolos solos entre los escombros de sus propios planes. Valeria temblaba, no de miedo, sino de una rabia impotente que no encontraba salida. Arturo parecía haberse vaciado por dentro. Su cuerpo estaba allí, pero su espíritu se había desmoronado. Fui yo quien finalmente cruzó el vestíbulo,
Cogió el auricular que se balanceaba y lo colocó suavemente en su base. El pitido cesó. El silencio que lo reemplazó era absoluto, denso, un silencio que lo decía todo. No hubo más gritos ni acusaciones. Era como si la revelación final, la arquitectura completa de mi plan, les hubiera robado la energía hasta para odiar en voz alta. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada no vi complicidad, sino el principio del fin. Vi el reproche. Cada uno veía en el otro el reflejo de su propia estupidez, de su propia codicia desmedida. Subieron las escaleras sin decir una palabra, no como marido y mujer, sino como dos extraños que acababan de descubrir que habían apostado todo en la misma mano perdedora. Yo no lo seguí. Fui a la cocina y me preparé otra infusión de manzanilla. Me senté a la mesa, la misma donde Arturo había hecho sus deberes de niño, y esperé. El sol se puso, tiñendo las nubes de naranja y púrpura. Desde mi asiento podía ver un trozo del roble del jardín, sus ramas oscuras recortadas contra el cielo encendido. La casa estaba quieta. El ruido empezó una hora después. Un ruido sordo, un golpe, luego el sonido de un cajón que se abre con violencia. Estaban haciendo las maletas. El sonido de su partida duró toda la noche. No eran los sonidos organizados de una mudanza, sino los espasmos caóticos de una huida. Hubo portazos, murmullos airados que subían y bajaban de volumen, el ruido de objetos que se arrastraban por el suelo. En un momento dado, escuché a Valeria sollozar, un sollozo agudo y furioso, no de pena, sino de frustración. Y la voz de Arturo, por primera vez, sonó dura y fría al responderle. La grieta entre ellos se estaba convirtiendo en un abismo. Yo no me moví de la planta baja. Me hice un sándwich. Leí un capítulo de mi libro. Regué las plantas del porche a la luz de la luna. Dejé que la tormenta se desatara en el piso de arriba. Era su tormenta. Ellos la habían creado. Yo solo les había proporcionado el mapa meteorológico. Poco antes del amanecer, el ruido cesó. Un silencio expectante se apoderó de la casa. Luego, escuché sus pasos en la escalera. Bajaban con maletas, con bolsas de lona, con cajas de cartón mal cerradas. Dejaron todo apilado junto a la puerta principal. No tenían muchas cosas. Se habían mudado a mi casa con la expectativa de llenarla con lo mío, no de traer lo suyo. Arturo se acercó a la puerta de la cocina. Yo estaba allí, de pie junto al fregadero, mirando el amanecer. Él se detuvo en el umbral. Su cara, a la luz gris del alba, era la de un hombre mucho mayor, un hombre derrotado. «Nos vamos», dijo, y su voz era un susurro ronco. Yo asentí sin girarme. Lo sé. Esperó, quizás una disculpa, quizás un reproche final. No le di ni lo uno ni lo otro, solo el silencio. «¿Por qué, mamá?», preguntó al fin, y había una genuina y dolorosa incomprensión en su voz. «¿Por qué hacerlo así?». Me giré entonces y lo miré. Miré al hijo que había criado, al hombre en el que se había convertido. «Porque me disteis a elegir, Arturo, entre ser vuestra víctima o ser mi propia guardiana. Elegí el único camino que me dejaba seguir siendo yo. Un cartógrafo siempre elige el mapa que lleva a casa, no el que lleva al precipicio». Valeria apareció detrás de él, su rostro hinchado y pálido de rabia y de llanto. «No te molestes, Arturo. No lo entiende. Está loca». Me lanzó una última mirada cargada de un odio tan puro que era casi tangible. «Disfruta de tu casa, vieja. Disfruta de tu soledad». Abrieron la puerta. El aire frío de la mañana entró en el vestíbulo. Salieron arrastrando sus cosas. Escuché el maletero de su coche abrirse y cerrarse varias veces. Luego, el sonido de las puertas del coche. El motor arrancando. Y después, el ruido del coche alejándose por la calle, hasta que se desvaneció por completo. Y entonces, el silencio. Pero este era un silencio diferente. Era el mío. El silencio original. El silencio que olía a papel, a tinta y a cera de abeja. El silencio lleno de los ecos de Simón. Mi silencio. Mi casa. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas de la planta baja. Dejé que la brisa fresca de la mañana barriera los últimos vestigios de su presencia, el olor de su perfume, la tensión de sus susurros. Luego subí las escaleras, mis rodillas protestando un poco,
pero mi espíritu ligero como no lo había estado en meses. Entré en la habitación que habían ocupado. El desorden era considerable. Ropa que no les había cabido en las maletas, un par de zapatos olvidados bajo la cama, el cargador del teléfono de Valeria todavía enchufado en la pared. Metódicamente empecé a limpiar. Recogí sus restos en una bolsa de basura. Quité las sábanas de la cama, que aún olían a ellos, y las metí en la lavadora con una dosis extra de lejía. Fregué el suelo, limpié el polvo, borré sus huellas dactilares de los cristales. Cuando terminé, la habitación estaba impecable, anónima, esperando un nuevo propósito. Ya no era su cuarto, era solo una habitación de invitados. Una habitación que, sospechaba, permanecería vacía durante mucho, mucho tiempo. Las semanas que siguieron fueron una lenta y gozosa reconquista. Cada día reclamaba un nuevo pedazo de mi territorio. Moví los muebles del salón, volviendo a la disposición original que Simón y yo habíamos diseñado. Saqué mis libros, que había guardado para hacerles sitio, y los coloqué de nuevo en sus estanterías. La casa volvió a respirar a mi ritmo, a sonar con mis sonidos. El susurro de las páginas de un libro, el tintineo de mis agujas de tejer, la música clásica que salía suavemente de la vieja radio. Unas 3 semanas después de su partida, mientras podaba las rosas en el jardín delantero, mi vecina de al lado, Elvira, se asomó por encima del seto. Elvira era una viuda parlanchina y de buen corazón, con quien compartía recetas y quejas sobre el clima. «Adela, querida, qué bien se te ve», exclamó, secándose la frente con el dorso de la mano. «Hacía tiempo que no te veía tan erguida», le sonreí. «El buen tiempo, Elvira, le sienta bien a mis huesos». Ella bajó la voz, adoptando un tono confidencial. «Oye, el otro día vi a tu Arturo, en el supermercado del centro». Mantuve la expresión neutra, pero mi atención se agudizó. «¿Ah, sí?» «Sí, estaba con Valeria». «Ay, hija, qué caras traían». «Parecían 2 limones agrios», continuó, deleitándose con el chisme. «Mi sobrina, la que trabaja en la inmobiliaria, me contó que alquilaron un pisito de 2 habitaciones encima de la ferretería. ¿Te lo puedes creer? De esta casa a un apartamento donde si estornudas te oye el vecino de enfrente». Valeria se estaba quejando a gritos por el móvil de que no le cabían ni los zapatos. Elvira negó con la cabeza, una mezcla de compasión y satisfacción. Y a él se le veía apagado, como si le hubieran quitado las pilas. Siempre fue un buen chico, Arturo, pero esa mujer le sorbió el juicio. Le di las gracias por la información con un gesto vago y cambié de tema, preguntándole por sus nietos. Pero mientras cortaba una rosa muerta, pensé en lo que me había dicho. Un piso encima de la ferretería. El contraste era casi poético. Habían querido el palacio y habían acabado en una caja de zapatos. Habían soñado con una base sólida para su futuro, y ahora vivían sobre el ruido de martillos y taladros. La ironía era tan precisa que podría haberla dibujado en un mapa. No sentí alegría por su desgracia. Sentí un equilibrio, como cuando trazas una línea y llega exactamente al punto donde debía llegar. La justicia, a veces, no es un trueno, sino el eco monótono de las propias decisiones. Pasó un año y luego otro. La vida encontró su nuevo cauce, un río tranquilo que fluía sin sobresaltos. Ernesto Beltrán se encargaba de la administración del fideicomiso con una eficiencia silenciosa. Cada trimestre me enviaba un informe detallado. El patrimonio no solo estaba protegido, sino que gracias a sus prudentes inversiones, había crecido. Aquel tesoro que Valeria había intentado saquear ahora era más grande, más sólido, un fuerte inexpugnable que garantizaba no solo mi tranquilidad, sino el futuro de un nieto que quizás nunca conocería. Mi taller volvió a ser el centro de mi universo. El ayuntamiento me encargó un proyecto que me llenó de una energía que creía perdida. Querían restaurar y señalizar una antigua ruta de senderismo que recorría las colinas de los alrededores, una ruta que se había perdido en la memoria colectiva. Me pidieron que creara una serie de mapas detallados, mapas que no solo mostraran el camino, sino que también contaran la historia de los lugares por los que pasaba. Las ruinas de un viejo molino, un manantial escondido, un mirador desde el que, decían las leyendas, se veía el mar en los días claros. Pasé meses inmersa en el proyecto.
A veces, contrataba a un joven estudiante de geografía para que me ayudara con el trabajo de campo, pero la mayor parte del dibujo, la parte artesanal, la hacía yo. El olor a tinta china volvió a impregnar mis días. Mis manos, aunque a veces temblorosas, encontraban su firmeza al sostener el rapidógrafo. Descubrí que mi pulso era más seguro, mi vista más clara, cuando estaba trazando las líneas de un mundo que entendía, un mundo de curvas de nivel, de altitudes y de puntos cardinales. Había encontrado mi norte de nuevo. Una tarde de otoño, 2 años después de que se fueran, Ernesto vino a tomar café. Se sentó en la butaca del salón, donde antes se sentaba Arturo. Hablamos de las finanzas del fideicomiso, de la rentabilidad de unas acciones, de la necesidad de reparar el tejado antes del invierno. Por cierto, dijo, como quien no quiere la cosa, mientras removía el azúcar en su taza. Recibí una llamada la semana pasada, de un abogado. Representaba a tu hijo. Levanté la vista de mi taza. ¿Y qué quería? Sondear. Quería saber si había alguna posibilidad de disolver el fideicomiso, o de negociar algún tipo de adelanto sobre la herencia. Al parecer, las cosas no les van bien. Tienen deudas. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, mi voz completamente serena. Ernesto sonrió. Le leí la cláusula que tu marido y tú redactasteis con mi padre. La cláusula Marea Alta. Es una obra de arte legal, Adela, inexpugnable. El fideicomiso no puede ser disuelto ni alterado mientras vivas, y cualquier beneficiario que intente impugnarlo judicialmente pierde automáticamente todos sus derechos sobre él. Se lo expliqué con mucha calma. Creo que entendió el mensaje. No volverá a llamar. Asentí. Simón. Incluso después de muerto, seguía protegiéndome. Habíamos construido nuestra casa, nuestro patrimonio y nuestras defensas con la misma precisión, con la misma previsión. Esa noche, después de que Ernesto se fuera, subí a mi taller. La luz de la luna entraba por el gran ventanal, bañando las mesas de dibujo en una luz plateada. Sobre la mesa principal estaba el mapa casi terminado de la ruta de senderismo. El mapa del Sendero de la Memoria, como lo habían llamado. Cogí mi viejo rapidógrafo Rotring, el que Simón me había regalado. Su peso en mi mano era como el de una herramienta, pero también como el de una promesa. La tinta fluyó negra y suave sobre el papel. Me faltaba el último tramo, el que llevaba al mirador desde donde se veía el mar. Me incliné sobre el papel, bajo la luz de la lámpara. El mundo se redujo a ese pequeño punto, a la punta de acero que se deslizaba sobre la superficie, dejando un rastro permanente. Un rastro que daba sentido al terreno, que creaba un camino donde antes solo había confusión. No pensaba en Arturo, ni en Valeria, ni en el piso encima de una ferretería. Pensaba en las líneas, en cómo una línea bien trazada puede separar un bosque de un prado, una montaña de un valle, un pasado doloroso de un presente sereno. Y con el pulso firme, el mismo de siempre, tracé la última curva de nivel. Una frontera clara, definitiva, entre las tierras altas de La Paz y el valle de un recuerdo que ya no tenía poder para inundarme.